Presidente. Muchas gracias, señor Gimeno. Intervención de los restantes grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Aragonés, que es el solicitante de la comparecencia, tiene 8 minutos, a diferencia del resto de portavoces. Tiene la palabra, señora Llobet. Gracias, presidente. Bueno, a pesar de ser grupo minoritario, tengo unos minutos más. Espero consumirlos y que además el presidente sea flexible, pero no mucho más. Me ceñiré. Señor Gimeno, yo estoy de acuerdo con usted. Esto es un asunto muy complejo, muy complicado, pero es evidente que también es un asunto político y un asunto político de calado, un asunto político crucial para Aragón y para todos los aragoneses. Y por eso nuestro grupo parlamentario no solo solicitó su comparecencia en esta comisión para hablar sobre esta cuestión, sino que además pidió que en estas Cortes se convocara una comisión especial de financiación autonómica, porque nuestro grupo parlamentario va a ser un grupo que va a colaborar con el Gobierno de Aragón en esta materia, evidentemente siempre y cuando se defiendan los intereses de nuestra comunidad. Pero lo pidió porque para nosotros es fundamental que de estas Cortes y de esa comisión especial de estudio para la financiación autonómica salga y se eleve, como hemos dicho siempre, una única voz, que sea la voz de Aragón y que no sea la voz del Gobierno de Aragón ni la voz de unos partidos políticos determinados, sino que sea la voz de todos los aragoneses y que esa voz se eleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, junto con el dictamen que salga de esa comisión de expertos, se defienda por parte del Gobierno la postura de ese dictamen. Por lo tanto, su posición hoy aquí es compleja, porque a mí sí que me gustaría que usted dejara claro, que yo creo que ya lo ha dejado, que cuál va a ser la posición del Gobierno con respecto a este tema. Yo creo que la posición del Gobierno con respecto a este tema no puede dejar de ser otra que la posición que se cierre en ese dictamen que elabore la Comisión Especial de Financiación Autonómica, porque entiendo que será un dictamen, eso se tratará de hacer lo más consensuado posible. Por lo tanto, nosotros creemos que este es un asunto que es crucial para Aragón y que es crucial en esta legislatura. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. De cómo salga Aragón de esta nueva revisión del modelo de financiación autonómica dependerá solucionar el problema del déficit estructural de nuestra comunidad autónoma. Con lo cual, fíjense si es importante. Debemos ser lo suficientemente pedagógicos para hacer entender a toda la población aragonesa la importancia del debate que se inicia hoy en estas Cortes a partir de su presencia en esa comisión especial. Desde luego, el éxito va a depender no solo de lo que seamos capaces los miembros de la Comisión Especial de Financiación de sacar un dictamen lo más consensuado posible, sino que además el éxito va a depender, desde luego, de la sagacidad con que este Gobierno de Aragón defienda y coloque ese posicionamiento único, ese modelo único de todos los aragoneses dentro de esa comisión de política fiscal y financiera. De esa sagacidad dependerá lo que ustedes sean capaces de hacer en Madrid con respecto de lo que aquí se saque. Desde luego, nosotros ya le decimos que el posicionamiento del Grupo Parlamentario Aragonés, desde luego, será colaborar con el Gobierno para que eso sea posible, para que lo que aquí se decida se eleve en Madrid y se llegue a una revisión de ese modelo justo para Aragón, pero ya le adelanto que, desde luego, solo asumiremos las modificaciones que permitan a Aragón recibir un mejor trato del que hemos recibido hasta la fecha. Y, por supuesto, no vamos a apoyar ninguna reforma que perjudique los intereses de Aragón y que suponga nuevos agravios para nuestra comunidad autónoma, porque ya venimos de agravios significativos, ya no solo en todas las reformas de financiación autonómica que siempre han perjudicado los intereses de nuestra comunidad autónoma, sino que venimos también de una deuda histórica que yo creo que se tiene que sustanciar también en este nuevo debate del modelo de financiación, porque es un punto clave dentro de esa negociación que se vaya a llevar a cabo, porque desde luego ha habido una asimetría total entre la alta descentralización de competencias que ha habido por parte de las comunidades autónomas y esa reducción de la descentralización tributaria. Y, desde luego, en ese proceso de descentralización del gasto hemos asumido en nuestra comunidad autónoma
autónoma muchísimas competencias que no han venido suficientemente dotadas y, por lo tanto, no ha habido una autonomía financiera de las mismas. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Aragonés solo va a estar de acuerdo con un sistema de equilibrio de justicia social y territorial y, desde luego, esta cuestión, la de la financiación autonómica, para nosotros va a ser un eje de trabajo de esta legislatura y espero que también sea un eje primordial para el Gobierno. Para nosotros, la clave está en algunos puntos que ya se han dicho en innumerables debates. Decía la portavoz de Podemos, bueno, la portavoz de Podemos ha hecho un poco un resumen, ha leído en su propuesta un resumen de lo que ya se nos ha adjuntado en el informe del profesor Laborda, y la única aportación que ha hecho novedosa es lo que este partido, el Partido Aragonés, ha ido reclamando desde hace muchísimos años, que es que se utilicen las herramientas que el Estatuto de Autonomía tiene precisamente para conferir a la Comunidad Autónoma de Aragón de un rango especial dentro de esa financiación, dentro de las comunidades autónomas que pertenecemos a la LOFCA, al régimen de financiación común. Por lo tanto, nosotros no pedimos, como ya he dicho, un fondo único para todas las comunidades autónomas. ¿Un fondo único para todas las comunidades autónomas, todas por igual? No. Nosotros para nada defendemos esa postura del fondo único. Nosotros lo que estamos diciendo es que precisamente se utilice esa herramienta que nos da el Estatuto de Autonomía para hacer un fondo especial y singular para Aragón, diferente al resto de comunidades autónomas. Nada de fondo único, un fondo especial y diferente de todas las comunidades autónomas, porque precisamente lo que nos confiere el Estatuto de Autonomía no se lo confiere a ninguno del resto de estatutos de autonomía del resto de comunidades autónomas. Solo a Aragón. Y, por lo tanto, se utilice esa herramienta y se faciliten, por lo tanto, los recursos necesarios para compensar lo que nosotros creemos que es una gran deuda histórica del Estado con nuestra comunidad. Y, por lo tanto, desarrollar ese acuerdo bilateral que se plasma en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, sin renunciar, como dice también la disposición adicional tercera, a los derechos históricos. Y que hagamos, esto sí que lo han copiado, lo que dijimos ya en el anterior debate del Partido Aragonés, un acuerdo económico más parecido al concierto económico vasco y navarro que al resto de financiación común. Nuestro partido va a aportar en este debate y en esa comisión especial 6 cuestiones que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, acogernos a la singularidad, a esa singularidad que marca nuestro Estatuto de Autonomía, que no existe en otras comunidades autónomas y que confiere ese grado de singularidad a las relaciones financieras de Aragón con el Estado, que marca el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía. En segundo lugar, que ese desequilibrio interno que existe, que a Aragón se le están negando los instrumentos creados para compensar precisamente esos desagravios internos que existen, y que el criterio del PIB por habitante no puede ser el único factor que identifique precisamente esas realidades deprimidas, a nosotros nos ha estado perjudicando constantemente, y desde luego nosotros no vamos a optar por esa opción. En tercer lugar, que se cree un grupo de presión, un lobby de comunidades autónomas de interior, de todas las comunidades autónomas de interior, que tenemos los mismos problemas de despoblación, envejecimiento, dispersión de la población, y que, por lo tanto, utilicemos la fuerza que nos dan las comunidades autónomas de interior para que el Gobierno de Aragón, junto a los gobiernos de esas comunidades autónomas de interior, creemos un grupo de presión dentro de esa conferencia de política fiscal y financiera para que todos elevemos una única voz de las comunidades autónomas de interior. En cuarto lugar, condonar parte de la deuda histórica de Aragón. Condonar parte de esa deuda histórica de Aragón, que ahora el Gobierno de Aragón ha estipulado de más de 7.000 millones de euros. En quinto lugar, revisar el principio de solidaridad, porque el principio de solidaridad no es un principio solidario. Es evidente que nos está perjudicando y que ese principio de solidaridad no se está haciendo solidario. Y, en último lugar, revisar el Fondo de Compensación Interterritorial. Este instrumento de financiación de las comunidades autónomas, vaya acabando, señora Lloy, por favor, luego, tiene que volverse a redefinir, tiene que volverse a organizar para que
Aragón entre dentro de ese fondo de compensación interterritorial, porque no es justo que Aragón sea la única comunidad despoblada que no entre dentro de ese fondo de compensación interterritorial y que también se nos excluyera, por lo tanto, con los criterios del PIB de los fondos estructurales europeos. Por lo tanto, utilicen el Estatuto de Autonomía, utilicen las posibilidades que nos da las posibilidades de autogobierno que tenemos y que nos marca ese Estatuto de Autonomía para reclamar ese acuerdo bilateral, esa singularidad, y que Aragón tenga no como digo, no un fondo único, sino un fondo especial y singular que nos confiere ese artículo 108 del Estatuto de Autonomía y que nos hace diferentes al resto de comunidades autónomas que formamos parte de la LOFCA.